buenas noches, sean todos bienvenidos a una edición más de Hablemos de Ciencia. Esta noche tenemos varios temas muy interesantes para compartir con ustedes. El primero de ellos corresponde al campamento STEAM. Vamos a ver un material que nos compartieron las profesionales de esta organización, que fue un espacio de orientación vocacional especializada para jóvenes talentos. Realizó también con la colaboración de la organización OMAPA. Este evento también fue apoyado y financiado por el CONACYT a través del programa ProCiencias. Para explicarnos detalladamente sobre el tema y el desarrollo de este campamento, la magíster Liz Barrios y la doctora Alexandra Buick nos van a hablar del espacio que realmente busca impulsar el talento de los jóvenes. Sí, también los involucrados en la organización y los participantes también nos van a comentar su experiencia. Vamos a continuación con el material. El Campamento Vocacional STEAM es un proyecto desarrollado por Aicumbú Centro y financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través de las líneas COFA de apoyo a ferias, concursos y olimpiadas. Estos fondos permitieron que instituciones como Aicumbú desarrollen proyectos y puedan acercarse más a las comunidades y a las personas en búsqueda de iniciación científica. Para personas con altas capacidades, en muchos casos, la orientación vocacional no es tan directa, porque les sale una combinación de muchas profesiones que pueden elegir, para las cuales son aptas y que les interesan. Eso se llama multipotencialidad y eso nos ayuda a elegir. Entonces, al poder mirar de una manera especializada en lo que es orientación vocacional para altas capacidades, para un desarrollo del talento excepcional, podemos unir sus intereses profesionales con su personalidad, con sus valores de vida y diseñar así una vida que les lleve a muchas satisfacciones y a utilizar sus talentos. Para la realización de este campamento reunimos un equipo de profesionales especializados en todo lo que es orientación vocacional, psicología y altas capacidades. A través de una selección adecuada de instrumentos pudimos desarrollar este producto que creemos que va a ser muy provechoso para todos los jóvenes. En Aicumbú hasta el momento hacemos esta actividad de manera individual, se llama diseño de vida creativa. Y no es lo mismo poder hacer uno a uno que el poder tener la oportunidad de compartir con un grupo de pares que siente lo mismo que yo, que piensa lo mismo que yo, que tal vez se sienta igual de diferente que yo con los intereses en las áreas STEAM. Los participantes de este campamento son jóvenes creativos y talentosos. Por ejemplo, algunos de ellos llegaron a las finales de las Olimpiadas de Matemática, otros de ellos también puntuaron alto en coeficiente intelectual, es decir, son chicos con altas capacidades, creativos y talentosos que vienen de diferentes partes del Paraguay. Durante la jornada administramos 3 formularios, uno que tiene que ver con los intereses profesionales, que se refiere a las áreas de trabajo, las tareas, las actividades que más nos guste hacer, que más nos veamos haciendo en un futuro. También administramos un test de personalidad basado en los 5 grandes factores de la personalidad, que son el neuroticismo, la extraversión, la apertura, la responsabilidad y la amabilidad, justamente para que los chicos sepan y se conozcan acerca de su personalidad. Y por último también un formulario de valores, que tiene que ver con las áreas más importantes de nuestra vida. Es una conexión casi simultánea lo que nos hace sentir este sentido de pertenencia que es JT, y más en estos talleres donde inclusive nos conocemos a nosotros mismos, nos vulnerabilizamos de una manera que nos sentimos cómodos. Es un público realmente privilegiado el que tiene la oportunidad de hacer estas actividades, descubrirse a sí mismo, porque es algo que nos falta bastante en nuestro país, enriquece totalmente la educación y la cultura de uno mismo. Encuentrar un espacio donde puedan disfrutar de las matemáticas, que puedan conocer más personas que se les parezcan a ellos, que puedan aprender todos juntos. En otro momento de la jornada también realizamos el feedback de los resultados de esos tests administrados para que los chicos sepan cómo se complementan esos intereses con las características de su personalidad y también con los valores, es decir, lo que es más importante para ellos.
porque si bien hay ciertas características compartidas entre los chicos creativos, como ser la apertura a la experiencia, la curiosidad, la búsqueda constante de desafíos, también es cierto que cada perfil creativo es único y valioso. Luego de hacer los test vocacionales de personalidad y de valores, una persona te venía y te interpretaba todo lo que tus resultados, y eso me pareció muy bueno y darte un punto de partida para tus metas. Durante el feedback de los resultados, la interacción con los chicos es bastante enriquecedora porque al darle los resultados es como que ellos también empiezan a encontrar aquellos posibles caminos a seguir, ya sea luego de terminar el colegio o incluso si ya están siguiendo una carrera, también es enriquecedora para saber cuál es el rango de posibilidades que hay dentro de su talento y su creatividad. Me di cuenta que lo que yo tenía pensado de mi día ideal realmente no era lo que yo quería, porque cuando me imaginé dije, no, esto no es mi día ideal sería de tal forma o de tal manera. Me di cuenta que lo que yo quería para mi futuro no era lo que realmente yo quería para mi futuro. Es la primera vez que yo tomaba así un test donde tenía que responder varias preguntas sobre mí misma y sentarme a pensar sobre cómo soy yo realmente, y además de todo escuchar la palabra y la opinión de un profesional como eran los psicólogos que nos acompañaron el día de hoy. La recomendación que me dieron fue investigaciones y justamente me sorprendió porque fue algo a lo que yo estaba apuntando. Fue una muy buena manera de visualizar lo que sería lo que nosotros queremos en un futuro. Había cosas que me esperaba, pero había otras que sabía que eran algo así, pero tampoco me imaginé que tenía tanto potencial en un área. Entonces como que me da más confianza a la hora de elegir eso. Uno de los grandes aportes que tiene iCombut con este convenio con JT es precisamente el apoyo al manejo de las expectativas que tienen los chicos y su entorno, ya que al ingresar al programa les puede resultar desafiante al inicio, permite que ellos desarrollen su talento sin caer en la frustración. Este espacio es súper importante porque chicos y chicas de altas capacidades necesitan poder compartir con sus pares, sobre todo para ver quiénes tienen intereses científicos similares, quiénes piensan en una vida a futuro que tenga los mismos desafíos, las mismas dudas que no están contempladas en la orientación vocacional tradicional. Tener un grupo de pares que tiene las mismas aspiraciones para el desarrollo de su talento y tener estos instrumentos que usamos hoy aquí nosotras nos ayuda a poder diseñar una vida donde puedan aprovechar ese talento excepcional para la sociedad, para sí mismos, para poder cumplir el propósito que tienen en la vida. Yo considero que esta alianza ayudó mucho a que los chicos puedan tener mejores resultados y que también se sientan más cómodos realizando problemas. En próximas ediciones esperamos estar presentes con iCombut a través de muchos más proyectos que permitan acercarnos a los jóvenes y a las comunidades. Agradecemos a la organización iCombut por llevar adelante este tipo de iniciativas, por ayudar a estos jóvenes talentos a iniciarse en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y hablando de jóvenes, vamos a continuación con el siguiente tema, porque visitamos el Laboratorio de Micología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA. Allí hablamos con Janine Maubet. Ella nos comentó acerca de un hallazgo realizado en el marco de un proyecto de investigación. Ellos encontraron una nueva especie de hongos, ¿sí? Y como parte de este trabajo también hablamos con Enzo Cristaldo. Enzo Cristaldo forma parte de este trabajo de investigación y él desarrolló varios artículos científicos a través de esta investigación, lo que ayudó a que él forme parte del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores PRONI. Así que vamos a continuación con la entrevista. Soy Janine Maubet y soy licenciada en Biología y trabajo en el Laboratorio de Micología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Nosotros tenemos un laboratorio de micología que tiene varias áreas de investigación científica. Cada área tiene un encargado. Yo soy el área de taxonomía. Aunque a todos nos gusta de todo, a mí me queda lo de hacer taxonomía. ¿Y qué quiere decir esto? La taxonomía es simplemente una ciencia que se dedica a ponerle nombre a las cosas vivas. A todo lo que está vivo nosotros tenemos que ponerle un nombre. ¿Para qué ponerle nombre?
para después hacer lo siguiente, que es lo que a la gente le interesa. Yo sé cómo se llama, entonces ahí puedo saber para qué sirve. Entonces fue así que surgió la idea de equipar el laboratorio con herramientas que nos permitan identificar nuevas especies. ¿Cómo se estudian los hongos? A través de la fructificación. Entonces sería como estudiar una planta de pomelo a través de su fruta de pomelo. Y sabemos que los pomelos y las toronjas, todos los cítricos se parecen entre sí las frutas. Bueno, algo parecido pasa también con los hongos. Entonces, solamente analizando la forma no es suficiente. Tenemos que también ver el ADN. Y ahí es donde entra la financiación que tuvo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que nos permitió establecer las herramientas que luego podemos utilizar para analizar ese ADN. Entonces, eso es lo que nos permitió identificar una nueva especie. ¿Por qué menciono todo esto? Porque en las redes nos dimos cuenta que al reaccionar a la noticia del clorofilum decían, ese sale en mi patio, o ese sale en mi casa, o yo le conozco, sale en mi chacra. Claro, porque todos los hongos son muy parecidos entre sí. Entonces, claro, señora, que puede que el hongo salga en tu casa, pero también puede ser otra especie, pero para eso hay que ver el ADN. Entonces nos interesa muchísimo que la gente se acerque a nosotros a través de las redes y nos muestre fotos de los hongos que salen en su casa, y tal vez podamos hallar cuál es la verdadera variabilidad morfológica de esta nueva especie. Entonces, claro que nos interesa saber cuáles son los hongos que salen en la chacra de las personas. Justamente con este Chlorophyllum sapucai tiene la particularidad de que tiene un hermano muy parecido que es común en la ciudad, que se llama Chlorophyllum mollidites. Entonces, el hermano de Chlorophyllum sapucai es Chlorophyllum mollidites, y a este sí le gusta la ciudad. ¿Qué sabemos de Chlorophyllum mollidites que nos pueda indicar cuáles pueden ser los posibles usos de Chlorophyllum sapucai? Bueno, Chlorophyllum mollidites es una especie que se ha reportado como que causa intoxicación en la gente que lo consume. Esto que quiere decir que a algunas personas le cae mal al comer y a otras personas no les hace nada. Entonces hay reportes dispares acerca de cuál es la comestibilidad o la toxicidad de este hongo, que es una pregunta que nos queda responder aún en el futuro. Entonces, si tiene un hermano o un primo que es tóxico, ¿es también Chlorophyllum sapucai una especie tóxica? Es una pregunta que va a resolver otra persona que se encargue de investigar la toxicología. A mí me tocó ponerle nombre, entonces el equipo que se encarga de hacer toxicología es el que va a ver cuál es la respuesta a esta pregunta. Entonces, así es como funciona nuestro laboratorio de micología. Cada persona va a responder una pregunta. Entonces, la gente también pregunta cómo es la historia cómo se hace para ponerle un nombre nuevo a un hongo. Y nosotros decidimos siempre tratar de hacer homenaje a nuestros pueblos originarios al dar nombres nuevos a nuestros hongos. Por más que las especies naturales no conozcan límites geográficos, o sea, no hay una especie que sea solamente paraguaya, o una especie que sea solamente brasilera o solamente argentina. Son especies que compartimos con los países de nuestra región. Aún así, ya que somos paraguayos los que estamos poniéndole nombre a estas especies que están en nuestro territorio, decidimos rendir homenaje a algo que es nuestro propio, muy paraguayo, que es el idioma guaraní, que es otro de nuestros idiomas oficiales. Y es por eso que decidimos ponerle Chlorophyllum sapucai a esta nueva especie, luego de 3 años de trabajo. Entonces, este sapucai, ¿por qué hace referencia al grito de alegría que nosotros pegamos cuando le encontramos con el hongo? Porque si bien nosotros hace muchos años venimos trabajando con los hongos, nunca nos encontramos un hongo que sea tan grande y esbelto. Si leyeron las noticias que salieron en las redes, el hongo tiene 27 centímetros de diámetro, de hecho que le tengo acá la muestra, 27 centímetros de diámetro, y esto ya es una mitad del sombrero que se desecó, entonces perdió muchísimo de su tamaño original, pero originalmente esto tenía 27 centímetros de diámetro y 17 de alto. Entonces era un hongo bastante esbelto, alto, y nos sorprendió mucho por la cantidad de hongos que había en el lugar en el que encontramos. En el área metropolitana es poco probable que se encuentre esta especie. No descartamos la posibilidad porque es algo muy nuevo, entonces no sabemos, pero lo más probable es que se trate de su primo, que es el Chlorophyllum mollidites, que es esta especie tóxica que ya les había mencionado. Este hongo en particular se encontró dentro de la reserva del bosque en Baracayú, y es una reserva muy poco alterada por la actividad del hombre. Entonces, nuestra hipótesis, que todavía queda por responder, es si este hongo tiene una preferencia por hábitats conservados o si también podemos encontrarlos en la ciudad. O sea que nosotros le pedimos ayuda al público, a la gente en general,
de todo el territorio paraguayo que nos mande fotos de sus hongos o de hongos que ustedes crean que puedan ser esta especie nueva o tal vez su primo, para que nosotros tengamos una idea general de cómo es que se ven estos hongos y en dónde crece, y si realmente solo crece en la selva o si puede llegar a aparecer en lugares donde hay gente. Esa es una pregunta que nos queda por responder. Nos pueden contactar con sus fotografías o con sus preguntas a través de las redes sociales. De hecho, que ya hubo algunas personas que se acercaron y me escribieron por Instagram preguntando sobre la nueva especie, que es algo que nos encanta. Nos encanta que la gente se acerque a preguntarnos, porque para eso nosotros estamos, para responder las preguntas de la gente con respecto a la funga de nuestro país. Buenas, yo soy Enzo Cristaldo, soy biólogo de la FACEN. Yo estoy estudiando y trabajando en micología desde 2017. Yo inicié mi carrera en el laboratorio de micología desde que yo fui estudiante. Vi una charla de las compañeras de Janine Mauvet que se hicieron para los alumnos y desde ese momento yo quedé interesado en eso. Vine a preguntar, me aceptaron sin problema y empecé a trabajar en hongos, principalmente en lo que es la taxonomía, la identificación de especies, en horarios libres entre clases. Tenía clases, tenía un horario libre, venía al laboratorio y empezaba a hacer cortes e identificación. Seguido a eso ya me empezaron a incluir en trabajos de taxonomía, empezaron a salir papers en los que yo fui incluido, todavía siendo estudiante. También empecé a incursionar en lo que es la micoquímica, que es el estudio de compuestos químicos de los hongos, ayudándole a la profe Michelle en su tesis de masterado, en lo que nosotros buscábamos compuestos antioxidantes en hongos para saber su potencial nutracéutico. Es una rama que también estoy haciendo en el laboratorio hoy en día, además de la taxonomía. Y por último, desde el año pasado, durante el año pasado, yo estuve siendo encargado de lo que era la venta de cultivos de hongos comestibles, de los kits de cultivo de hongos comestibles. Nosotros armamos kits de cultivo para el público pueda comprar y cultivar sus propios hongos comestibles. Gracias a todos esos trabajos, todos los papers en los que fui incluido, los que colaboré, fui aceptado en el programa PRONI del CONACYT. Actualmente soy candidato desde este año y todavía mantengo entonces mi trabajo en lo que es la investigación de micología, tanto en la rama taxonomía, filogenia, química. Estoy ayudando en todas esas partes y sigo en eso. Ahora van a seguir saliendo trabajos, seguimos manteniendo ese momento de varios papers al año. Ahora salió una nueva especie en lo que se colaboró. Me parece importante desde ya empezar como estudiantes a aparecer en el laboratorio, a colaborar, a aprender. Así una vez que vos salís a buscarte en tu profesión, voy a tener una base de lo que tenés que saber, lo que tenés que hacer. Voy a estar ya colaborando con profesionales para lo que es generar currículum, generar papers y poder competir en la ciencia, ¿verdad? Ya tener esa base desde la carrera, ¿verdad? Desde el estudiantado. También siempre está bueno la interdisciplinariedad, que sería no porque todos somos biólogos acá, entonces solamente biólogos. Aceptamos biotecnólogos, aceptamos gente también de química. Eso a nosotros nos nutre, nos ayuda a expandir las áreas de ciencia en las cuales nosotros estamos trabajando y los productos que estamos sacando. El programa PRONI ayuda muchísimo en lo que yo puedo enfocarme específicamente en la investigación científica, ¿verdad? Es un trabajo que requiere dedicación, requiere tiempo, es venir al laboratorio y hacer cosas, de repente faltan materiales, tenés que comprar materiales, dedicarte vos tu horario, no necesariamente en el laboratorio, sino en tu casa también a escribir, a corregir tus artículos, a investigar artículos. Entonces es tiempo que tenés que dedicar y tiempo que el CONACYT, mediante el programa PRONI, te remunera a vos por dedicarte ese tiempo. Entonces eso a mí me reayuda, me da esa posibilidad de enfocarme en lo que es la investigación. Agradecemos a estos jóvenes investigadores por abrirnos las puertas de su espacio de trabajo y por mostrarnos los avances científicos que están realizando ellos en este espacio de trabajo en la Universidad Nacional de Asunción. Con esto vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Hablemos de Ciencia. Estamos de regreso con el segundo bloque de Hablemos de Ciencia. Les comentamos que recientemente realizamos el evento de rendición de cuentas del programa ProCiencias en su primera fase. Este programa que apoyó
a muchísimos investigadores de todo el país, tanto en el desarrollo de investigaciones científicas como también en la producción de nuevos trabajos, también en la profesionalización de los investigadores, que es muy importante en nuestro país. Vamos a verles y a escucharles a los investigadores que formaron parte de este programa en esta primera fase, escuchar sus experiencias y cómo formar parte de este programa realmente cambió la vida de muchos de estos jóvenes que ahora ya son profesionales, investigadores, están en el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores y realmente han realizado un aporte importantísimo a la ciencia paraguaya. Vamos a continuación a escuchar estos importantes testimonios. Mi nombre es Ivana Preciosa Fernández, soy licenciada en biotecnología y me desempeño como docente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA. Primeramente, soy egresada de las primeras promociones de biotecnología en Paraguay. Durante la carrera tuve la oportunidad de realizar pasantía en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, específicamente en el área de medicina tropical, donde se desarrolló un proyecto financiado por el CONACYT, donde mi rol era el de alumna de iniciación científica. Estuve apoyando en actividades relacionadas a Trypanosoma cruzi, el causante de la enfermedad de Chagas. Estos trabajos fueron publicados en eventos nacionales e internacionales y también dio hincapié a una publicación científica en una revista internacional. Posteriormente surgió en mí el entusiasmo por la enseñanza, lo que dio a que me forme en esa área. Realicé especializaciones en didáctica universitaria y gracias a eso actualmente formo parte del plantel docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA, donde me desempeño como responsable del Laboratorio de Biotecnología Molecular y Biomedicina y también del Laboratorio de Biotecnología Animal. Además de mis actividades docentes, también colaboro con proyectos de investigación apoyados por el CONACYT en el área de biología molecular. Continué mi formación realizando una maestría en ciencias biomédicas dependiente del CONACYT, donde fui becaria del CONACYT, donde desarrollé trabajos relacionados a virología molecular. Específicamente trabajé con gastroenteritis virales en niños. Mi trabajo de tesis fue presentado en congresos nacionales y el año pasado fue aceptado y seleccionado para una presentación oral en el Congreso de Virología de Brasil, donde tuvimos la oportunidad de ser uno de los primeros reportes de rotavirus en Paraguay. Gracias a todo lo aprendido durante la carrera de grado de biotecnología y también a los proyectos financiados por el CONACYT, tuve la oportunidad de colaborar durante la pandemia en el trabajo de diagnóstico del COVID como voluntaria. Y posteriormente a eso, el año pasado fui parte del equipo del proyecto de vigilancia genómica desarrollada en el Laboratorio de Salud Pública. Actualmente me encuentro categorizada por el CONACYT en el nivel inicial. Mi idea es seguir formándome y también continuar apoyando a proyectos de investigación para seguir escalando en los siguientes niveles del PRONI, ¿verdad? Además, estoy como tutora del programa de iniciación científica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde ya voy a ir formando a nuevos jóvenes investigadores y también fomentando el desarrollo de nuevas líneas de investigación dentro de la facultad. Además de eso, actualmente estoy realizando un diplomado en gestión de innovación y proyectos biotecnológicos financiado por el CONACYT y mi idea es seguir formándome realizando doctorado y realizando proyectos relacionados a biotecnología. Gracias a todos estos apoyos que el CONACYT dio durante mi formación académica, ya sea de maestría, proyectos de investigación, cursos en el extranjero, da hincapié a que uno siga con esto, con la investigación y más con el apoyo de Prociencia y CONACYT. Mi nombre es Claudia Salinas, soy bioquímica egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA y culminé un posgrado en una maestría en Ciencias Biomédicas y este posgrado fue financiado por el programa Prociencia.
Este posgrado se desarrolló en el marco de un convenio entre el Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud y la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA. Creo que la beca y el incentivo en sí fue algo clave para decidir hacer el posgrado, ya que en particular el área de la ciencia en la que me desenvuelvo, que son las ciencias biológicas, y entiendo que otras áreas de la ciencia también requieren una dedicación de tiempo bastante grande, ya sea dentro de lo que es el posgrado, no solamente la asistencia a clases, sino también el tiempo que requiere los ensayos de la tesis en sí o del trabajo de investigación en sí, desde la búsqueda bibliográfica, estandarización de los ensayos ya propiamente dichos y además todo lo que implica la escritura de la tesis. Entonces, hay ensayos incluso que pueden llegar a durar varias horas en el día, incluso más de 12 horas, y poder tener la seguridad de poder dedicarle el tiempo necesario para generar esos resultados de calidad dentro de la tesis fue algo fundamental, ya que poder encontrar algún trabajo fuera de lo que es la academia que nos permita adaptar esos tiempos se torna bastante complicado. Me parece algo fundamental lo que está haciendo el programa Prociencia en brindar esa seguridad a los jóvenes de que puedan enfocarse como es debido en el programa y en el desarrollo de la tesis. Uno podría llegar a pensar de que los resultados que estamos generando acá podrían no ser comparables a lo que se está generando en otros países, pero es demasiado importante poder aterrizar la ciencia a nuestra realidad, utilizando elementos que tenemos disponibles para encontrar soluciones a ciertos problemas que se encuentran. Un ejemplo en particular, en mi caso, en mi tesis de maestrías, nos enfocamos en lo que son el uso de plantas nativas del Paraguay para poder combatir a microorganismos que están infectando a la población paraguaya. Entonces es algo que nosotros tenemos disponible y que usamos para combatir algo que nos está afectando. Así que me parece fundamental, como ya dije, que el programa siga apostando a desarrollar ciencia a nivel local. Uno de los principales logros fue la categorización en el PRONI como nivel 1, ya siendo la primera vez que postulaba, y eso como resultado de todo el trabajo que desarrollé dentro del grupo de investigación en el que hice la maestría. Eso implica publicaciones, implica presentaciones a eventos, el acompañamiento también de otros trabajos que se estaban realizando dentro de ese grupo de investigación. El desarrollo del trabajo dentro de ese grupo de investigación me permitió no solo seguir colaborando con ellos, sino también establecer colaboraciones tanto a nivel nacional como internacional. De aquí a 5 años quisiera seguir formándome. Creo que el siguiente paso es el doctorado, el siguiente paso obvio, digamos. Y justamente este programa de maestría, como ya mencioné, me permitió establecer contactos con diversos grupos, por lo tanto estoy evaluando las posibilidades para continuar mi formación en ese aspecto. También la docencia es algo que me apasiona. Desde que terminé la carrera estuve colaborando en la Facultad de Ciencias Químicas como auxiliar de la enseñanza, entonces creo que es algo fundamental, si es algo a lo que me quiero dedicar, seguir formándome para poder contribuir y propagar ese conocimiento y ese amor por la ciencia que es tan necesario. Es la única forma, creo, de seguir progresando y de seguir encontrando soluciones a problemas que afectan a la población paraguaya. El desarrollo del programa de posgrado fue algo fundamental en mi carrera profesional que me abrió muchas puertas a continuar trabajando en lo que realmente me apasiona, que es la investigación. Hola a todos, yo soy el doctor Walter Sandoval, yo soy repatriado por el CONACYT, soy nivel 1 del PRONI y soy también docente en la Universidad Nacional de Asunción en el Departamento de Biotecnología de FACEN, donde soy docente en materias que involucran microbiología.
Y también trabajo en el sector privado con la empresa Microbios, donde trabajamos con fertilizantes basados en microbiomas, y también con la empresa GenBiome, donde trabajamos con proyectos relacionados con el microbioma humano. Respecto a mi paso académico y profesional en Estados Unidos, yo fui por primera vez en el 2011 con la beca Fulbright Itaipú. Fui parte del primer cohorte que éramos de la beca Fulbright Itaipú, y yo fui a la Universidad de Carolina del Norte, donde hice una maestría en ciencias en microbiología. Ese trabajo se centró principalmente en el estudio de biocombustibles. Entonces, básicamente trabajé con una bacteria donde estudiamos qué hacía, es decir, su fisiología y cómo lograr para obtener la mayor cantidad posible de biocombustibles. Los biocombustibles son, así como dice el nombre, combustibles pero basados en biomasa vegetal, con la intención de bajar la generación de gases de efecto invernadero, especialmente en el contexto de Paraguay, por ejemplo, por el gran valor que tiene acá, porque podemos transformar residuos agrícolas en biocombustibles, por ejemplo. Posteriormente, en 2013, al finalizar mi maestría, empecé a hacer mi PhD, también en Carolina del Norte, ya con becas de la universidad, y en ese caso trabajé con la misma bacteria, pero en este caso utilizando ya otras técnicas más a nivel molecular para entender cómo ciertos procesos basados en la captura de gases de efecto invernadero pueden estar involucrados en la generación de mayor cantidad de biocombustibles. Durante esos casi 6 años en Carolina del Norte obtuve mi maestría y el PhD también. Publiqué 3 papers como primer autor y también una patente donde describimos la fijación de gases de efecto invernadero para tener mayor cantidad de biocombustibles. Y posteriormente, en el 2017, un año o unos meses luego de terminar el doctorado, cabe resaltar también que mi tesis de doctorado fue elegida como la mejor del año en toda la Facultad de Ciencias en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Luego, al terminar en Carolina del Norte, fui a la Universidad de Harvard en el departamento de Química y Biología Química para hacer un postdoctorado en la manipulación funcional del microbioma intestinal de humanos. En este caso en particular, trabajé con una función metabólica del intestino que es hecha o está causada por microorganismos, en donde lo que hacen ellas es básicamente transformar lo que consumimos en una sustancia que está relacionada a enfermedades cardiovasculares. Entonces, lo que hice fue un estudio o un screening de miles de compuestos en colaboración con la Facultad de Medicina de Harvard, y pudimos encontrar, luego de analizar más de 70.000 compuestos, descubrimos que aproximadamente 3 compuestos de esos 70.000 tenían la capacidad que estábamos buscando, y gracias a eso también tengo 2 patentes ahí, una de ellas en base a un medicamento que ya está en el mercado pero que descubrimos esta nueva función, y en el otro caso con un compuesto nuevo, en donde básicamente lo que hicimos fue patentar la estructura y los análogos de ese compuesto para justamente poder explotarlo comercialmente en algún momento. Mis principales logros a mi vuelta a Paraguay en 2020 fueron mi reincorporación al sistema académico paraguayo. Yo venía, digamos, en comunicación constante con el Departamento de Biotecnología de FACEN. Entonces, entre mis logros están justamente ser parte oficial, digamos, y ya permanente de la Universidad Nacional de Asunción. Otro de mis logros desde mi llegada a Paraguay está involucrado en mi trabajo con la parte privada, donde es básicamente el uso de ciencia básica para cuestiones específicas, para resolver problemas específicos de la sociedad. En este caso en particular, mi trabajo con la empresa Microbios, por ejemplo, donde lo que hacemos es utilizar microorganismos, y en este caso microbiomas o compuestos complejos de microorganismos, que gracias a eso podemos lograr que los productores utilicen, por ejemplo, 30% menos de fertilizantes químicos, pero a la vez lograr un 12% mayor de rendimiento. Otro de los grandes logros de los cuales me siento orgulloso es la fundación de mi empresa GenBiome, donde junto con la clínica Masquelier, por ejemplo, hicimos el primer trabajo de caracterización del microbioma intestinal de paraguayos.
programa de repatriación de CONACYT es fundamental para seguir trayendo mano de obra calificada, paraguayos calificados o extranjeros que vengan también al país. Y en ese caso pienso que esto es fundamental. Para mí fue fundamental y me ayudó muchísimo a reinsertarme al país, y espero que muchos otros compatriotas tengan también acceso a esta gran oportunidad que yo tuve. Mi nombre es Lía Reskin, gané el premio Curie en 2019 con el proyecto Croquetas antiparasitarias para perros y gatos con antiparasitario mebendazol, y ese proyecto básicamente trata en la elaboración de unas galletitas con mebendazol para tratar la parasitación en los animales domésticos. Primero que nada fue una gran sorpresa para mí. En la exposición pude ver los trabajos de diversos temas que realizaron en diversas partes del país, y todos nos juntamos allí y cada uno dio su exposición y pudimos compartir entonces las experiencias y las investigaciones, también motivarnos entre nosotros y de esa manera poder llegar también a nosotros mismos, preguntarnos si es este el campo de investigación que a mí me interesa, o es esto a lo que quiero dedicarme, quiero seguir con la investigación en un futuro. Básicamente el premio Curie me abrió muchas puertas y las sigue abriendo, sobre todo en el mundo de la investigación. Desde muy pequeña mi familia me incentivó a agarrarle el gusto a las ciencias, y en el colegio también me encaminaron a realizar los proyectos de ciencias, y con la feria Curie logré afianzar ese interés y decidir darme cuenta que eso es lo que quiero hacer. El proceso para decidir qué quería hacer luego del colegio fue largo, fue extenuante. Indagué muchísimo sobre diferentes programas de estudio, sobre diferentes carreras, el perfil del egresado, y gracias a los intereses que tenía me di cuenta que con los objetivos y aptitudes que tenía quería continuar con la investigación, pero me fui hacia el lado bioquímico, es decir, hacia la investigación a nivel bioquímico. Y fue así que fui para el ingreso a la Facultad de Ciencias Químicas. El premio Pierre et Marie Curie me ayudó a también extender y compartir no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pude llevar ese mismo proyecto, las croquetas, a México, en la Feria Athena, que también a la vez me dio muchas oportunidades poder conocer la cultura y de ese país. Conocí mucha gente súper generosa e interesada también en ese ámbito. Tanto mis pares como el jurado daban opiniones que hacían crecer mi proyecto, y yo también podía aportar algo al de ellos, y eso fue magnífico. Es algo que una vez que uno hace siempre le aporta o le brinda algo positivo que ya va de por vida. Soy Valeria Beta de Guzmán y mi formación inicial fue como docente del área de ciencias naturales. Tuve algo de incursión también en el área de salud y en biotecnología. Y con esa formación de base llegué a Paraguay. En Paraguay hice la licenciatura en Ciencias de la Educación. Y siempre mis fuertes, mi pasión estaba en la educación y en las ciencias. Aquí también hice la maestría en educación superior, y siempre una de mis preocupaciones como docente de aula y después como acompañante de otros docentes era esta desconexión que había entre las ciencias y la realidad que vivían los estudiantes. En paralelo fue aumentando la tecnología que nos rodeaba y que nos acogía y que nos presionaba. Parecía que los docentes íbamos a quedar afuera, y en ese momento llegó la posibilidad de cursar. Soy cursante de la cuarta cohorte de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Cuando ingresé no entendía exactamente de qué se trataba eso,
pero el hecho de que sea una cátedra y que tenga que ver con esta conexión entre la ciencia, la tecnología y la sociedad me llamó mucho la atención. Era algo que intuitivamente buscaba, sobre todo las conexiones que la ciencia y la tecnología como hermanas en la evolución histórica de las sociedades habían evolucionado. Así que bueno, en ese caso creo que la CTS vino a cerrar un montón de inquietudes que yo tenía como docente y a permitirme conectar y saber que existía la posibilidad de conectar de manera tan eficiente y tan agradable todas estas islas que parecían desconectadas de una manera mucho más armónica y una manera que pudiera ser provechosa en las aulas. La cátedra me abrió la cabeza. Algo que me pasó fue que la cátedra me permitió entender posibilidades que para mí no estaban totalmente claras, y la cátedra me dio esos caminos, esos puentes que yo todavía no terminaba de encontrar. Me permitió conectar algo que siempre me había parecido muy importante, que era cómo conectar la historia de las ciencias y de las sociedades y la tecnología al aula, y también cómo en esta evolución histórica tanto de las ciencias como de la tecnología se habían desarrollado las sociedades, y esto permitía que el pensamiento humano fuera cambiando y que también lo que hacíamos en el aula tuviera que ver con la actividad real que llevaban los científicos en sus carreras científicas. Siempre la ciencia había sido para mí una muy rígida, muy estructurada. Como estudiante, cuando fui estudiante de colegio, sufrí a mis profesores de ciencias porque no hacíamos ciencias. Y algo que me ayudó y me dio el aventón y el empujón la cátedra fue que los estudiantes puedan vivir esa experiencia de hacer ciencias en las aulas y de sentir el impacto que eso tenía, aprovechando pedagógicamente de parte de los maestros la tecnología y también viendo qué impacto en las sociedades podía tener. Algo que me sirvió muchísimo fue el módulo de contenedores de la CTS. Contenedores genera o provee para los educadores una serie de materiales didácticos, recursos didácticos que tienen su fondo en noticias de la realidad y noticias que tienen que ver con 7 grandes temas distintos. Están cuestiones energéticas, cuestiones de salud y demás, pero permiten conectar la realidad tomada desde un periódico, desde un artículo periodístico y demás. Al cursar la cátedra justo antes de la pandemia, no sabíamos que la pandemia iba a venir, en estas cuestiones sobre todo de salud y de toma de decisiones nos podía afectar una pandemia. Yo creo que la cátedra me proveyó y nos proveyó a los educadores de muchas herramientas para que los estudiantes estén apropiadamente informados y tomen sus decisiones acorde a esa información. Sobre todo en salud teníamos ataques permanentes de noticias, de las reales y de las no reales, de las manipulativas, y nos dio muchísima oportunidad también para que los estudiantes puedan interpretar gráficos estadísticos, lo que estaba pasando en la realidad local y en la realidad mundial, y cómo poder contrastar las informaciones de lo que ellos conversaban con sus familiares, con sus amigos, con gente en distintas partes del mundo, con lo que nos pasaba. Nos ayudó a encontrar algunas herramientas críticas muy importantes para el desarrollo del pensamiento de los chicos, identificar algunos de esos errores o de esas falencias que muchas veces tenemos antes de tomar una decisión. También el hecho de que la CTS nos proveyó a los educadores de un espacio para que la inclusión social y lo ambiental sumado con el desarrollo personal pudiera ser posible. Fue algo que a mí me impactó mucho como docente en lo personal. Realmente invito a todos los docentes, no importa el área al que pertenezcan, porque creo que una de las cosas que la cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad invita
es a que rompamos con la lógica de nuestras áreas estancas y divorciadas las unas de las otras, y a que empecemos a pensar en global, a que empecemos a construir puentes entre las áreas que nos permitan formar a nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, con un pensamiento mucho más complejo, mucho más crítico, mucho más sólido. Así que la invitación realmente es para que todos lo puedan hacer. La cátedra también se adecua mucho a la realidad de los que trabajamos, de los que estamos en aula, en las escuelas, y eso es un valor agregado muy, muy importante para cualquier cursante. De esta manera podemos ver el impacto de este programa, que es el programa Prociencias, tanto en los jóvenes como en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Y eso es lo que queremos seguir realizando desde el CONACYT. Así que con esto vamos cerrando una edición más del programa Hablemos de Ciencia. Nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas por Paraguay TV.